ha sido entregado al servicio de la Iglesia y a la evangelización. Se ha destacado por su compromiso como profesional en las comunicaciones y en las leyes, responsable y vela por el bienestar de su familia. También es conocido como un ser humano humilde, trabajador y brinda su amistad a quienes lo conocen. Fue presentador del programa de entrevistas Pulso de la Nación en Suyapa Medios por muchos años, mostrando aceptación por ser un entrevistador con perfil profesional e imparcial. Hoy nos cuenta su historia en blanco y negro, Melvin Duarte. Suyapa Medios presenta En Blanco y Negro. Qué bueno poder contar con su sintonía a través de Suyapa Medios en su programa En Blanco y Negro. Antes de presentarles a nuestro invitado, quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito a través de redes sociales, sugiriéndonos algunos invitados, compartiendo con nosotros En Blanco y Negro. Y de eso se trata este espacio, sobre todo pues de quedarnos siempre con lo positivo y adelante, porque eso necesitamos también. Bueno, déjenme comentarles de que desde la segunda temporada, hace años atrás, venimos invitando a nuestros personajes, pero hoy se nos ha dado. Y miren qué bonito, en medio de la pandemia, cuando hay dificultades, pero hoy nos acompaña. Abogado, periodista, bueno, tiene tanto que compartir con nosotros. Saludo a Melvin Duarte, qué alegría poder saludarle, Melvin. Gracias, Carlos. Igualmente para mí es un gusto estar compartiendo este espacio. Ciertamente ya ustedes me habían girado invitación por diversas circunstancias laborales, sobre todo, pues había sido un tanto difícil tener este diálogo con ustedes, pero me siento muy alegre de poder compartirlo en este momento, un tiempo complicado, ciertamente, difícil para todo el planeta, para toda la humanidad, pero tenemos que seguir adelante, ¿verdad? El mundo debe continuar y bueno, igual, aquí estamos colaborando con ustedes y compartiendo como lo que ustedes puedan. Qué bueno. Gustar. Melvin, ¿cómo ha vivido este tiempo de confinamiento, de pandemia? Bueno, al inicio, en los primeros meses, quizás como todos, ¿verdad? Con un tanto, pues con mucha reserva, un tanto de temor, aprender a movernos en esta nueva normalidad, como se le llama, adoptar mecanismos, sobre todo en casa, para el cuidado. De hecho, uno no puede permanecer recluido, ¿verdad? Día a día, porque siempre hay muchas otras cosas que hacer, ¿no? Igualmente el mundo laboral se fue abriendo poco a poco y al inicio pues hemos aprendido y creado nuestra propia metodología de ingreso, ¿verdad? De limpieza, de bioseguridad. Y por supuesto una de las cosas maravillosas de este tiempo ha sido que nos permitió hacer otras cosas, compartir en familia un tiempo que quizás nunca antes lo habíamos tenido de esa manera, mucho tiempo juntos. Sí, era casi imposible tener tanto tiempo. Aprender a hacer cosas juntos. Mis hijos aprendieron a hacer postres, comidas, pizza. La casa ahora está llena de plantas porque mi esposa se dedicó, ¿verdad? Con el doctor Google, le digo yo, cuando va a aprender a sembrar. Y bueno, ha sido interesante el compartir y por supuesto dedicar pues desde casa al trabajo, que es lo que no se ha dejado de hacer. Hemos tenido que seguir trabajando. Ha sido un tiempo interesante también de aprendizaje en tecnologías, en metodologías que antes no la teníamos. Hemos vivido un momento vertiginoso de aprendizaje. A mí en lo particular, además del trabajo que me toca hacer en el Poder Judicial, me toca realizar un trabajo de docencia, dando clase, y eso nos introdujo, digamos, en un camino de aprender muy rápido y enseñar muy rápido, también para no desaprovechar el tiempo. Qué interesante. Bueno, y vamos a estar en la medida que vamos avanzando en Blanco y Negro, vamos a ir avanzando, platicando de otras experiencias que a todos nos ha tocado. Melvin, ¿usted es de Tegucigalpa? Yo nací acá, circunstancialmente, toda mi familia es de Copán, dulce nombre de Copán.
Y en esos días mi mamá estaba por acá cuando ya le tocó el momento del parto y bueno, nací acá en la policlínica. Y posteriormente, pues mi mamá se trasladó a casa de mi abuela en Copán y por allá crecí, digamos, toda mi primera infancia. Ah, ¿allá hizo primaria y secundaria? No, vine justo al momento de entrar a la escuela acá. ¿Y en qué escuela estudió aquí entonces? Estudié en la escuela John F. Kennedy, en la colonia Kennedy, sí. Y luego en el Jesús Mía Selva en la colonia Kennedy. Es decir, que en todo ese tiempo yo no salí de la Kennedy. Es de la populosa colonia Kennedy. La populosa ciudad Kennedy. Sí, y ha crecido enormemente, definitivamente. ¿Y qué? ¿Cómo era? ¿Fue buen estudiante? ¿Fue inquieto? ¿Qué le apasionaba siendo joven? Y sí creo que fui un buen estudiante. Realmente valoro mucho todo lo que yo aprendí en la escuela. Recuerdo a detalle muchas cosas de mis maestros de escuela. La vez que me enseñaron las primeras letras, a leer, a escribir, a hacerlo bien. Y igualmente en el colegio. Creo que fui siempre, verdad, afortunadamente y no de repente el mejor, pero dentro de los aplicados siempre fui muy introvertido en realidad en esa época. Yo comencé, digamos, a salir un poco de esa introversión en mi persona cuando comencé a ir a los grupos de jóvenes en la parroquia San Juan Bautista en la Kennedy. Porque la misma dinámica, la metodología, pues te obliga, ¿verdad? A poco y bueno, no obliga, pero sí te empuja, digamos, te lleva a que vayas saliendo, compartiendo, mostrando tu personalidad. Y luego de ser, digamos, como muy callado, muy silencioso, muy introvertido, imagínate, luego a desempeñarme en el mundo del periodismo y la comunicación, donde lo que me ha tocado es hablar, ¿verdad? Y comunicar. Claro. Esas son las transformaciones que da la vida y que son producto de las circunstancias, producto de la educación, producto de las experiencias. Es un poco lo que me tocó. ¿Cuántos hermanos son ustedes, man? Pues de parte de mi madre somos solamente dos, ¿verdad? Mi hermano con quien mi mamá vive y luego de parte de padre yo tengo pues varios hermanos, sí, que sobrepasan la decena. Bien, pero no tiene comunicación con ellos. Sí, de vez en cuando, sí, claro. Ya nos conocimos un poco grandes en realidad. Pero ha sido una experiencia de contacto. De hecho, pues parte de eso fue una experiencia interesante porque yo sentí la inquietud de acercarme y buscar un poco a los hermanos por diferentes circunstancias y poco a poco hemos ido teniendo contacto ya hace muchos años, ¿verdad? Por supuesto, ahora nos vemos de vez en cuando. Qué interesante. ¿Sus padres están con vida todavía? Sí. Mi madre vive con mi hermano la mayor parte del tiempo, ahorita está en casa. En mi casa y mi papá vive aquí en las afueras de la ciudad, en el Valle de Támara, ¿verdad? Por ahí tiene una propiedad y su negocio. Ah, qué bueno. ¿Y que usted fue terrible de cipote ya una vez que entró a los grupos? Normalmente, digamos, ¿cómo te digo? Vivir la experiencia que vive la juventud, ¿verdad? Y en aquel momento no había, y le estoy hablando de la década del 80 y no vaya a decir, ¿verdad? Mi tiempo de colegio, de la experiencia de los grupos, anduvo de los años 80 en adelante. Fueron años cargados también de muchas inquietudes de diversa índole, incluyendo las políticas. Tanto en el periodo último de escuela como en el colegio era el tiempo de la década perdida, sí, como se le llama, ¿verdad? Con una fuerte carga ideológica y de una realidad en el país que ojalá no volvamos a vivir nunca. Y por lo tanto, digamos que ese tiempo de juventud fue de mucho compartir ese tipo de experiencias también. Compartí un poco con todos, no me desubiqué, ¿verdad? Tenía amigos en realidad en todos
en todos los sectores, en todos los grupos. La Kennedy era un pequeño mundo donde todos nos conocíamos. Luego yo pasé a vivir al Lato cuando el Lato en medio comenzó, pero mi ombligo, digamos, y mi experiencia estaba en la Kennedy. Por lo tanto, por ahí nos mantuvimos viviendo un poco toda esa experiencia, ¿verdad? De estudiante, de grupo, un poco de inquietudes de ese tipo, sobre todo por lo que ocurría en aquel momento, aunque estábamos muy jóvenes, ¿verdad? En realidad. Pero sí hubo una fuerte carga, digamos, de ideas que fueron generadas por esas circunstancias de ese momento. En una época caliente, si se quiere, en nuestro país, ¿eso no le generó problemas? En realidad no, en realidad no, ¿verdad? Participamos de algunas actividades en el colegio, pero nunca con situaciones problemáticas. En la iglesia, pues ahí crecimos en los grupos. Digamos que un poco más las inquietudes generadas por ese tiempo y algunas situaciones un tanto más riesgosas comenzaron cuando ya comencé yo a ejercer el periodismo, ¿va? En el Heraldo. Todavía no había terminado todo ese tiempo y bueno, las circunstancias en aquel momento por el servicio militar obligatorio, sobre el cual nosotros escribíamos mucho y estábamos en contra, el nuevo momento que se vivía institucionalmente, en la cual fue desapareciendo la vieja policía, la antigua policía de investigación, para crear otra cosa, otra estructura institucional. Eso de alguna manera, ¿verdad? Las cosas que decíamos y hacíamos en aquel momento desde el punto de vista de periodismo, pues sí generaron algún tipo de reacciones, pero nunca riesgosas, ¿verdad? A las que uno pudiera ponerle pues mayor cuidado. ¿Cómo llega a la iglesia? Pues viví en una familia muy apegada a la iglesia, en casa, con mi mamá. Cuando ella vino a vivir a Tegucigalpa, vivía en casa de una tía, su hermana, y ella era muy apegada a los movimientos de la iglesia, estaba específicamente en la renovación carismática. Yo estaba, pues niño, estaba en la escuela. Un poco por ese impulso, por ahí nos impulsaron a hacer la primera comunión, la catequesis, y fue interesante porque fuimos todos los cipotes del grupo, del bloque, digamos. Era todo la cipotada, el bloque. No íbamos a la iglesia, por supuesto, pero la alegría y el entusiasmo de estar todos juntos, los que jugábamos ahí todo el tiempo y hasta las 10 de la noche, y hacer también esta otra actividad desde el punto de vista religioso, fue bonito, pero yo no me quedé, yo no iba después tampoco. No catequesis, primera comunión. No le di, sí, solamente no le di continuidad. Yo comencé a ir por inquietud un poco de mi tía, y también por la invitación de un compañero de colegio que tenía alguna afinidad, ahí iba al grupo y él me pasaba como invitando, ¿no? Entonces decidimos ir un tiempo. Ese primer año iba 2 veces, no iba 3, y así, ¿verdad? Totalmente inconstante. Más o menos al año y medio que ya comencé yo a tener un poquito más de formalidad ahí en la asistencia. ¿Y conoce o se sigue relacionando con estos amigos que eran de grupo? Sí, bastante, porque todos coincidíamos y coincidimos durante muchos años ahí en la Kennedy. Ahora yo ya no vivo en ese sector, en esa zona, pero sí, coincidimos y seguimos coincidiendo, ¿verdad? Lamentablemente ahora, ante sucesos que uno no quisiera compartir, que es sí, cuando alguien fallece, por ejemplo, ¿verdad? O hay algún acontecimiento de vida de otra índole, pues uno se encuentra y claro, sí seguimos compartiendo. Qué interesante, porque sabemos de que, bueno, vale la pena para nuestros amigos televidentes, radioescuchas, pues Melvin Duarte es el director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, pero ya nos hablaba de episodios como periodista también, que vale la pena compartirlos con nuestra teleaudiencia que está pendiente en este momento. ¿Le parece si después de la pausa me la responde? Claro, con todo gusto. Así es. Bueno, vamos a la pausa comercial. Por favor, no toque su televisor. Esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos.
Continuamos en esta amena conversación con Melvin Duarte, que bueno, antes de ir a la pausa hablábamos, ¿cómo nace la pasión del periodismo? ¿Por qué eso es pasión? Fíjate que es un camino interesante. Yo he, digamos, analizado un poco en la vida que una cosa te va llevando a otra, una circunstancia de vida te va llevando a otra, y ha ocurrido un poco con mi experiencia, ¿verdad? Yo pasé como creo la mayoría de los jóvenes, y pienso que así debe ser con todos, y debería ser con todos, el llegar a preguntarse en algún momento por su sentido de vida, ¿sí? Aquel que te impulsa a buscar cuál va a ser tu proyecto, tus horizontes, darle respuesta a tus inquietudes, etcétera, ¿no? Y en el marco de esta experiencia de iglesia, pero también en el marco de la búsqueda de un sentido de vida, de algo que te impulsara a hacer cosas grandes, yo sentía por ahí una inquietud vocacional, y eso me llevó al seminario por 2 años. Por ahí pues concluí los estudios de filosofía, y fue un tiempo muy interesante porque el que me permitió aclarar un poco toda esa situación de vida. De hecho, cuando yo me gradué, yo comencé inmediatamente a trabajar en una empresa de contabilidad, pues yo estudié comercio, y comencé a estudiar en la universidad y me matriculé en psicología. Me gustaba mucho la psicología, de hecho me sigue gustando, pero no me llevó por ahí el camino de la vida. Pero ese año para mí fue de altos, de bajos, un poco nebulosa, de preguntas, bastante inestabilidad. Y al año siguiente yo decidí irme para el seminario. Allá pues fue un tiempo sumamente productivo, provechoso, de mucho fruto. Y yo trabajaba ahí con los compañeros en una pastoral específica, y era la pastoral de medios de comunicación. Entonces teníamos una cabina de radio, teníamos programa, hacíamos cosas un poco para la radio católica, hacíamos cositas internas, ¿verdad? Y todo eso. Para el Fides de repente, porque había una... Sí, y por ahí te voy a contar, si queda tiempo, un episodio interesante sobre Fides. Y pues por ahí me enamoré un poco del mundo de la comunicación. Cuando yo salí del seminario un poco ya más claro en mi vida, dije, voy a estudiar periodismo. Y por ahí fui a dar periodismo a la universidad. Y el periodismo me llevó, por supuesto, a hacer un trabajo profesional. Estuve trabajando en Fides, estuve trabajando en El Heraldo. El Heraldo me llevó a una cobertura de esa nueva estructura institucional que estaba creando en el país. Yo cubrí toda la desaparición de la antigua policía, la creación de la nueva, la creación del Ministerio Público. Y estando en esas coberturas fui a dar al Ministerio Público, ya también como una oportunidad de trabajo. Y por ahí sí estuve bastante ¿Sale del Heraldo para el Ministerio Público? Salí del Heraldo para el Ministerio Público, y ahí pues sí pasé mucho tiempo, bastante, casi más de 15 años. Bueno, pero como es Dios, ¿verdad? Porque lo fue preparando. Claro. Lo fue preparando. Y el trabajo precisamente en el Ministerio Público, toda esa conexión con el mundo de la comunicación, pero también de la ley, me llevó a estudiar Derecho. Y por ahí combinar un poco las dos carreras era muy necesario para mí hacerlo. De hecho, decidí estudiar Derecho como una herramienta auxiliar en aquel momento para mí, para desempeñarme mejor en mi trabajo de comunicación. Creo que logramos hacerlo, y digamos que esa proyección y las cosas que logramos hacer en la Fiscalía me llevó al trabajo que ahora tengo, que es en la Dirección de Comunicación del Poder Judicial. Muy demandante también. Sumamente demandante, de verdad, de tanto o igual que el anterior, con mucha exigencia. Son enfoques un tanto diferentes. En el Poder Judicial un poco más abierto, porque tenemos que estar al tanto de todas las materias, ¿verdad? En la Fiscalía pues era un poco más de choque solamente en el área penal, pero acá pues tenemos que estar pues un poco estudiando y conociendo, digamos, todo lo que se desarrolla en las demás materias, y compartiendo con funcionarios, servidores judiciales que se desempeñan en todas esas áreas. ¿A qué hora inicia su día, Melvin? Pues yo comienzo, digamos, mi movimiento de trabajo tipo 6:30 de la mañana, digamos, entre 6
6:15, 6:30, yo comienzo mi labor pues monitoreando todo el panorama de medios, haciendo pues un resumen informativo que envío a los servidores judiciales, a los funcionarios, leyendo un poco, digamos, cómo anda el panorama de la noticia, los temas que nos tocan a nosotros abordar, si va a haber algo, digamos, para la agenda del día. Y haciendo eso, pues ya me dedico un poco, ¿verdad?, al arreglo personal, desayuno y parto para la experiencia de trabajo. En este momento ya sea desde casa o ya sea desde la oficina. Porque ¿verdad? están ahorita con claro, dos en horarios. los últimos días pues sí nos estamos incorporando ya un poco más a la labor presencial. No todos, pero por ahí vamos. Y hasta la jornada pues de finalización pues nunca hay una hora fija, ¿verdad? Porque en esto Sí. las cosas pueden concluir a tu hora de salida nominal, pero a veces no, ¿verdad? Es decir, ustedes han sido parte de la experiencia, han visto cómo algunas audiencias, por ejemplo, Sí, duran hasta la madrugada, ¿no? En estos meses pues no hemos tenido esa experiencia, pero sí Suele se está ocurrir. retomando la actividad y sí se da. Yo siempre he admirado algo de las esposas de los periodistas. Y es que deben de ser muy tolerantes por aquello de los horarios. No hay fines de semana, muchas veces no hay cumpleaños, no hay esos momentos que normalmente otra persona los vive. ¿Cómo conoces a tu esposa? Nos conocimos también ahí en la iglesia, sí, un 20 de junio de 1993, justo cuando se estaba bendiciendo el nuevo templo. El templo, bueno, nuevo en aquel momento, el templo que ahora se usa en la parroquia de San Juan Bautista, ahí al lado de Jesús Mía Selva, porque antes estábamos allá en el otro edificio, donde ahora viven los sacerdotes. Y ahí pues nos presentaron, ¿verdad? Por ahí nos fuimos haciendo amigos, ella estaba en otro grupo. Yo ya había dejado un poco, digamos, mi experiencia de grupo juvenil, estaba así en una comunidad, pero no tenía mucho contacto, pero los amigos aún permanecen, ¿verdad? Ahí permanecían, ahí estábamos, por ahí nos presentaron y comenzamos esa relación de amistad, fuimos novios un poco más de 3 años, ¿verdad? Y luego pues le pedí yo si quería hacer un proyecto de vida. ¿Cómo fue esa propuesta? Le pregunté eso, ¿verdad? Si le entusiasmaba. Pero que hizo una cena, ¿no? Si le entusiasmaba hacer un proyecto de vida conmigo. Y bueno, se dio, ¿verdad? Se dio aún, ya tenemos... vamos a cumplir 24 años de matrimonio. Tenemos 3 hijos, ¿verdad? Ya grandes, ya están grandes, ¿verdad? Mi hija mayor está saliendo de la universidad, de hecho ya terminó, está en el tema de práctica y demás. Pero no estudió periodismo. No, ella estudia Derecho. Ah, bueno. Sí, muy enamorada del Derecho, Qué por bueno. cierto. Muy amante del tema de derechos humanos. Y mi segundo hijo, el de en medio, pues estudia arquitectura, y mi hija menor está saliendo del último año de su colegio. Una linda familia, definitivamente. Sí, la verdad que ha sido de lo más maravilloso que Dios me ha dado. Es la claridad que yo pude obtener en aquel tiempo de búsqueda de claridad para la vida, ¿no? de aquel tiempo de seminario. Yo tuve un excelente acompañante que fue el padre Claudio Guillet. Y el padre Claudio, que era un ser humano impresionante, ¿verdad? Con una claridad que digamos uno no puede describir. Te miraba y sabía lo que estaba viviendo. Qué bueno. Ha tenido un acompañamiento, bueno, espiritual, su familia, su esposa, sus hijos. Yo creo que se puede sentir realizado, Melvin. Sí, creo que la realización es, digamos, una tarea inacabada, ¿sí? Y digamos que uno va sintiendo la felicidad de la realización todos los días. Y digo inacabada porque
todos los días hay inquietudes, todos los días hay sueños, todos los días hay proyectos. Y en la casa, en nuestro hogar, somos así. Todos los días queriendo inventar cosas, haciendo cosas nuevas, soñando con cosas nuevas, desde cosas simples que tienen que ver de repente con cosas domésticas, con arreglo de cosas de casa, con la obtención de algo, el sueño de poder salir juntos, de un viaje, el sueño de que los hijos se preparen, digamos, en ciertas áreas. El buscar actividades novedosas en el marco de las experiencias que estamos realizando. Y toda esa novedad de búsqueda de novedad, digamos, te lleva a que nunca termines, ¿verdad? De que se sienta que el camino es aún largo, pero muy agradable. Y yo creo que el término de realización está no tanto en que si llegaste a hacer y terminaste algo, sino más bien lo que vas disfrutando todos los días de eso que estás haciendo, ¿no? Es disfrutar y ser felices en el trayecto y no en el final, y no aspirar al final para ser feliz o decir yo ya terminé, sino disfrutarlo todos los días. Qué bueno. Justamente hablábamos con nuestro productor Jonathan Valladares, productor de este programa, hablábamos de que cómo se ha perdido el sentido de familia. Pues hablamos de unos años atrás y las propuestas a matrimonio eran muy reales, muy sinceras, que justamente hay matrimonios como nuestros padres, por ejemplo, que siguen y están luchando y todo, pero hoy día como que eso los jóvenes no lo están viendo con la seriedad. Falta mucho por trabajar por nuestros matrimonios, Melvin. Sí, lamentablemente, digamos que vivimos épocas diferentes, ¿sí? Uno se da cuenta que los chicos ahora su cultura, su mentalidad, pues no es la misma que tuvimos nosotros, ni nosotros fue la misma mentalidad que tuvieron nuestros padres, ¿verdad? Los tiempos van cambiando y uno tiene que ir, digamos, como leyendo esas nuevas culturas, esos nuevos momentos que viven los jóvenes ahora, y ciertamente digamos que a los chicos ahora no les impacta mucho, pero tiene que ver también mucho con las exigencias de la sociedad moderna, donde una gran parte de los jóvenes buscan primero, digamos, como prepararse en algunas cosas profesionales, aprender mucho, tener algún trabajo, y todo es muy cambiante. De hecho, lo que marca mucho esta sociedad, la cultura de la sociedad moderna, es el cambio. Antes nosotros considerábamos, por ejemplo, que eras un buen empleado si permanecías en ese trabajo toda la vida, ¿verdad? Y estabas 20 años, decías, es estable. Ahora no, ahora lo que te da, digamos, un mayor perfil laboral es si has tenido varios trabajos, si has tenido muchos trabajos, porque te dicen, no, él no ha hecho solo una actividad, sino que ha hecho muchas actividades, ¿sí? Y eso le ha enriquecido. Entonces la visión es diferente y lo mismo pasa ahora. Y con el tema del cambio, que es como una filosofía en la sociedad moderna, impacta también en la vida matrimonial. Ahora una pareja puede decir, bueno, ya no me siento bien aquí, voy a cambiar, ¿verdad? Voy a cambiar, y se vuelve no aquella célula que nosotros concebimos y aprendimos, ¿verdad? Y queremos mantener, sino una situación que puede cambiar sin mayor afectación, ¿verdad? Y eso es producto de este mundo que vivimos ahora. Definitivamente, todos los ruidos que tenemos en el mundo. Melvin, tengo que ir a la pausa, pero sí me gustaría analizar con usted un tema. Bueno, la familia, sabemos que es uno de los problemas, hay tantos problemas sociales en medio de la familia, y uno de ellos que nos afecta a todos es la corrupción. Me gustaría hablar de la corrupción, ¿cómo a usted le parece? Como abogado, claro, como periodista y como ciudadano. Claro que sí. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más. Mientras estábamos en la pausa, que fue rapidito, Melvin, pero sí, mientras estamos en la pausa, recuerdo que a nosotros nos tocó hacer una cobertura justamente para la beatificación de Monseñor Romero en El Salvador. Claro. A usted le tocó estar con María Antonieta Collins, creo. Sí, sí, claro. ¿Cómo vive ese momento de la beatificación de Romero? Una buena experiencia.
lindo, una cosa maravillosa realmente, ver la fe de un pueblo, ¿sí?, que había hecho a Monseñor Romero santo desde mucho antes que la iglesia lo oficializara. Y ver aquel calor, ¿verdad?, del sentimiento de un pueblo, no solo salvadoreño, sino latinoamericano. Creo que ese reconocimiento de la iglesia a Monseñor Romero representa una fe determinada, representa también una posición de un pastor y la posición que debería ser de una iglesia frente a la problemática social, frente a la problemática eclesial, frente a las realidades de la sociedad, sobre todo este pueblo latinoamericano, y cómo se pueden abordar desde el enfoque evangélico, sin necesidad de perder, digamos, esos valores del reino que Jesús nos dejó, y que se encarnaron muy bien en la persona de Romero, y cómo una persona impactada por el pueblo, impactada por la realidad, puede convertirse en otro ser, porque eso fue lo que pasó con Romero. Hay una especie que el mismo pueblo le llaman una conversión al pueblo mismo y conversión a una realidad evangélica que él mismo reconoció y reconocía en su momento, que quizás no identificaba antes de esa cercanía, ¿verdad? Entonces, eso fue impresionante, y compartir con ustedes, con la periodista María Antonieta Gólix en aquel momento, ¿verdad? Hasta ahí pues tuve el honor de conocerla y compartir con ella. Fue una experiencia muy interesante, profesionalmente hablando, fue muy bonito, lo recuerdo mucho, sí. Y bueno, y justamente menciono a San Romero por el hecho de que, bueno, algo que lo llevó a su martirio fue por luchar justamente las causas del pueblo, de una manera, para algunos muy directa, para algunos otros pues, le costó la vida definitivamente, pero él estaba en contra de la corrupción y era muy fuerte contra los actos de corrupción que se daban en ese entonces en El Salvador. Algo que no ha cambiado y que vivimos en nuestro país. Necesitamos más Romeros en este momento. Necesitamos cristianos, pastores, iglesia muy cercana a la gente. Porque esa cercanía a la gente es lo que ocasiona precisamente la conversión de Romero, el ver el sufrimiento de cerca, sin ir, ¿verdad?, por las márgenes del camino, como nos lo relata Jesús en la parábola del Evangelio, sino más bien ir de frente, ir de cerca, ensuciarse, salir de la comodidad de cuatro paredes. Salir, el mismo Papa Francisco lo ha pedido también. Como lo menciona el Papa Francisco, el dejar que se impregne de esos aires de todo tipo que existen en la sociedad de hoy. Y esa cercanía es la que necesitamos como iglesia, tanto no solo en los personajes, digamos, paradigmáticos, como puede ser un pastor, un sacerdote, un santo, sino de todos los que participamos de alguna manera en la vida de la sociedad y en la vida eclesial. Porque la iglesia se construye con todo, la iglesia es pueblo, y como pueblo, digamos, todos tenemos ese deber y esa responsabilidad de conectarnos de esa manera con la gente. Sin embargo, sabemos que a veces las realidades son otras, ¿verdad? Las cotidianidades nos nos introducen a otro ritmo, nos hacen perdernos un poco del camino, pero debemos volver constantemente, ¿verdad? Y el Espíritu de Jesús es precisamente ese, de una constante renovación. Eso es lo que ocurrió con personas como Monseñor Romero, pero igualmente con tantos otros personajes que hay en nuestra iglesia latinoamericana y en el mundo, que es precisamente esa conexión la que ocasiona la diferencia, la que da la diferencia, ¿verdad? Y promueve también un movimiento distinto
dentro de la sociedad y dentro de la iglesia. Los problemas que vivimos como sociedad hondureña, la corrupción, la falta de empleo, la inseguridad, la salud, la educación, en fin. ¿Cómo erradicar tanto acto de corrupción que hay en nuestro país, Melvin? Desde su punto de vista como abogado, como periodista. Mire, uno de los problemas que ocurren en las sociedades del mundo no es tanto, digamos, la corrupción, porque corrupción hay casi en todas las sociedades del mundo. El problema es la impunidad. Y el sentimiento frustrado, digamos, o de frustración de un pueblo es cuando no hay castigo ejemplar o no hay el castigo suficiente o de ningún tipo a las personas que cometen actos de corrupción. En nuestro país, lamentablemente, hemos vivido muchos años con ese sentimiento y la sociedad asume, ve, saborea que de repente hay un castigo muy fuerte para una persona pobre que comete un delito a veces de bagatela, pero no se castiga al que tiene empobrecido a nuestro pueblo, ¿verdad? Porque nuestro pueblo no es pobre, nosotros tenemos muchas riquezas como país y tenemos mucho para salir adelante, pero lo han mantenido empobrecido, lamentablemente, ¿no? Quienes toman decisiones en nuestra sociedad y en nuestro país. Entonces, obviamente los niveles de actos irregulares deben ir disminuyendo. Eso tiene que ver con tus valores, con lo que te enseñan en la familia, con lo que aprendiste en la escuela, porque si en tu familia te enseñaron que esos 20 centavos que estaban por ahí no se tocan, no son tuyos, y no podés hacer cosas irregulares, y a medida vas creciendo vas aprendiendo que esas cosas no las debes hacer, esos valores van permaneciendo y creo que deben llegar a proyectarse luego en nuestros actos profesionales y tratar de ser ejemplo y de ser modelos. Lamentablemente ha habido pues una pérdida de ese tipo de valores en la familia. Y lo que vemos ahora de gente que no tiene escrúpulos para poder, digamos, drenar los recursos del Estado, como ocurrió con el Seguro Social, más de 7.000 millones de lempiras. ¿Qué sistema de salud tuviéramos en el país si ese dinero se hubiera aprovechado para lo que correspondía? Entonces ese drenaje constante viene por personas que no tienen ningún tipo de escrúpulo, no tienen valor, no tienen corazón. Y eso debe ser castigado. El problema es que si existe impunidad en una sociedad, va a crear un enorme descontento. Y esa es parte, digamos, de la problemática. Tenemos que empezar a vivir, ser más transparentes y trabajar mucho en nuestros valores. Trabajar mucho en nuestros valores desde los pequeños núcleos, en la escuela, en el colegio, rescatar todo aquello que dieron valores a nuestros padres, ellos nos lo transmitieron a nosotros, pero si hubo por ahí alguna ruptura, algún corte que luego creó estas situaciones de pobredumbre en nuestra sociedad, hay que tratar de recuperarlas. Melvin, como abogado, le pregunto, ¿tenemos un sistema judicial débil? Tenemos un sistema judicial que se tiene que ir fortaleciendo todos los días. En toda la institucionalidad de nuestro país hay debilidades. Nuestro país no se ha caracterizado ni ha sido el mejor, digamos, con una institucionalidad fuerte. Y al hablar de la institucionalidad me refiero a toda la institucionalidad democrática, es decir, desde secretarías de Estado, las instituciones contraloras, los mismos poderes del Estado, la participación de funcionarios en determinadas direcciones, la creación de nuevas entidades que velen por problemas estructurales de nuestro país. Toda esa institucionalidad, la fuerza y la robustez que debe tener
toda esa institucionalidad no ha sido, digamos, la mejor característica de nuestro país. Y debemos trabajar mucho en eso. En mi experiencia en esta administración para la cual yo laboro, es que hay una voluntad del presidente, de los magistrados y de el equipo núcleo con el que se trabaja, de darle mucha fuerza, digamos, robustez al sistema. Y obviamente la gente lo siente en otro nivel, la gente lo siente en las decisiones judiciales que se producen, digamos, en todas las materias, ¿sí? Y lamentablemente el sistema judicial siempre lleva 50% de contento y 50% de descontento, porque se trata de litigios. Entonces siempre va a haber la mitad contenta y la mitad descontenta en todas las materias donde se llegue, ¿no? Entonces quien queda descontento porque perdió una causa dice, pues está mal, ahí hay corruptos, se vendieron, y quien queda bien dice, ah, no, es una decisión justa, ¿verdad? Me parece que el juez valoró muy bien. Entonces es complicado, ¿no? Pero lo que sí debe trabajarse es la fortaleza de la institucionalidad, que más allá de las personas, los sistemas permanezcan, los sistemas se hagan fuertes, las instituciones se hagan fuertes, las nuevas estructuras que se hagan creando sean permanentes y que esos procedimientos estén claros, sean transparentes y que no dependa, digamos, de quién llegue o no a un cargo. Así es. Bueno, qué interesante explicación. Bueno, tenemos que ir a la pausa rapidito. Tenemos que ir a la pausa comercial. Ya volvemos con más. En ese tiempo... Continuamos ya en la recta final de este programa. Bueno, licenciado Melvin, y abogado también, Melvin Duarte. Tiene una experiencia bonita que contaron del Fides. Es lo que te decía anteriormente, lastimosamente, bueno, que pasa tan rápido, ¿verdad?, el tiempo en estas conversaciones. Cuando me preguntabas del tema profesional y ese recorrido, antes de yo estar en el Heraldo, yo trabajé ad honorem, primero ad honorem en el Fides y después ya como, ¿verdad?, como un empleado. Pero ¿Se fue director del Fides? No. Hay un episodio, ¿verdad?, de esa parte cuando murió el padre Tejeda, que es el sacerdote que dirigía el Fides, decano del periodismo en nuestro país. Digamos como que el medio Fides quedó como en el aire. Entonces un grupo de los que habíamos dejado el seminario en aquel tiempo, ¿verdad?, que habíamos varios que tomamos esa decisión, nos hicimos cargo de Fides. Nada más un grupo más o menos como de 6 colegas ahí, amigos, ¿verdad?, porque nos unía sobre todo la amistad. Y en este tipo de experiencias es bien interesante porque la amistad es la que debe marcar, ¿verdad? Así como igual lo hizo Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Y la pedagogía fue la amistad, pues a nosotros nos unió la amistad ahí también. Y por supuesto una inquietud de que no muriera el medio de comunicación. 2 años lo estuvimos sosteniendo con luchas, ¿verdad?, tratando de inyectarle cara nueva. De hecho, digamos, inquietudes de cambiar la metodología de producción como se hacía en aquel momento, que era con linotipo, a pasar al Heraldo. Todo eso lo impulsamos nosotros en aquel momento, ¿verdad?, los primeros pasos. Luego el padre Pedro Druin entendió muy bien, que era el administrador en ese momento, un administrador apostólico, entendió muy bien y leyó muy bien esa realidad y se dio el paso para manejarlo ya como debía ser, es decir, profesionalmente, con una persona a cargo y demás, que fue cuando llegó la licenciada Fanny Martínez, que ya fue mi jefa, ¿verdad? Entonces yo trabajé un tiempo ya como empleado, y de ahí, por eso te decía siempre que una cosa me ha llevado a mí a la otra, porque nos tocaba ir a armar el Fides, digamos, a diagramarlo, a hacerlo al Heraldo.
Entonces, cuando ya me gradué, el Heraldo me ofreció trabajo, entonces me quedé en el Heraldo. Pues ya ha ido todo. Óigame, y después de todo ese tiempo que ustedes vivieron momentos difíciles con el Fides, porque estuvo, vamos a decirlo, en cuidados intensivos, porque podía desaparecer, claro. Y verlo ahora, que sigue adelante, ¿cómo se siente, Melvin? Porque usted puso la piedra ahí también, Melvin. Claro, no, es una alegría, realmente, como decía, es un episodio para muchos desconocido y los que vivimos experiencias lo llevamos con mucho agrado, porque fue difícil, fue complicado, incluso el darle también una nueva línea editorial. Tuvimos algunos conflictos en aquel momento también, un par de conflictos que tocaron, digamos, la reacción del gobierno del entonces presidente Rafael Leonardo Callejas, ¿verdad? Que se impulsaba en ese momento la nueva dinámica económica, ¿verdad? Para el país. Y desde Fides tratábamos de inyectar un poco esa inquietud. Veníamos igualmente con las inquietudes nuestras de jóvenes profesionales inquietos también, y de todo lo que nuestros acompañantes nos habían enseñado en el seminario. Y por supuesto, pues toda esa carga de experiencia se reflejó, digamos, o tratamos de reflejarla un poco en ese tiempo en el periódico. Y gracias a Dios, afortunadamente, la experiencia fue tan buena que nunca desapareció. Sí. Nunca desapareció, con los altos, los bajos, los problemas, pero siguió, sobrevivió, salió de la sala de cuidados intensivos, como le han llamado, para establecer un camino de mucha solidez y permanencia, como lo vemos ahora. Qué bueno, es interesante. Miren, en Blanco y Negro poder conocer también esos personajes anónimos que han estado detrás del Fides, porque ha habido muchísima gente trabajando en el semanario, y qué bueno, decano de la prensa nacional. Y me gustaría mencionar en aquel momento, porque la inquietud nació de un compañero de Mario Cotto. Con él se comenzó, él ahora es docente de filosofía en la universidad. Era muy allegado a Monseñor Rodríguez en ese tiempo, y por él, y él nos fue como lanzando, ¿verdad? El reto. Manuel Flores, que lamentablemente falleció durante un poco en el contexto, digamos, después del golpe. A él lo asesinaron en la escuela donde trabajaba. Pedro Landa, quien ustedes conocen, que estuvo trabajando en Cáritas mucho tiempo. Sadí Berlíos, ¿verdad? Sadí, ¿qué apellido tiene? Ay, me confundí ahorita con el apellido de Sadí, que estuvo también un tiempo sirviendo, ¿verdad? Como ministro en algunas parroquias. Y por ahí este grupo, ¿verdad? Tratamos de darle alguna solidez en aquel momento, que era bien difícil, porque ninguno de nosotros en realidad estaba laborando para el periódico profesionalmente hablando, y el tema de los anunciantes y todo eso era sumamente complicado. Y me agrada mucho ver aún anunciantes desde aquel entonces que se anunciaban con la plaquita del linotipo, y ahí están algunos. Así es. Bueno, qué interesante. Realmente gracias realmente, porque usted nos colaboró para que siguiéramos en esta obra, y que ha crecido. Sadí Sarmiento. No me quiero equivocar, ¿verdad? Sadí Sarmiento. Estaba pendiente de Bueno, estamos ya a minutos finales del programa, pero no me puedo quedar yo con esta pregunta, y es obligatoria a todos los que vienen en Blanco y Negro. ¿Qué piensa del Papa Francisco? Papa Francisco, creo que es, lo asumo yo como Pedro conduciendo la barca con todos los altibajos de esta nueva sociedad y el nuevo mundo que vivimos. Y más allá de que lo consideremos como el líder espiritual por excelencia, es un renovador, por lo menos siento yo, por sus escritos, por sus palabras, por todo lo que quiere dejar a la humanidad, un profundo deseo de renovación para la sociedad y para la Iglesia. Y el hecho de haber asumido el nombre de Francisco, precisamente eso, no es tanto solo por el tema como muchos
lo mencionan, un ser sencillo, humilde, ¿verdad?, que pidió desde el primer día de su pontificado que el pueblo orara por él, sino también por aquel sentimiento y deseo de renovación, porque eso fue San Francisco en su momento también, como lo fue Ignacio de Loyola, como lo fue el contemporáneo de Ignacio de Loyola, Martín Lutero, a quien hoy la Iglesia está suspendiendo, ¿verdad?, ese castigo de excomunión, porque también era un renovador. Y ese sentimiento creo que Francisco lo ha llevado durante toda su vida, esa conexión con el pueblo ha manifestado durante todo su apostolado y ahora por supuesto, ¿verdad?, como Papa. Entonces yo, digamos que mi lectura de su ministerio es como un Papa, un guía espiritual renovador de la Iglesia y que quiere sentar las bases para que ese nuevo modelo de Iglesia, esa renovación de la Iglesia y la sociedad permanezca y que ojalá no se pierda, ¿no? Que estas bases que el Papa Francisco está tratando de hacer robusto dentro de la Iglesia, dentro de la sociedad, pueda permanecer y que esos mensajes que nos ha dado de romper con nuestros esquemas personales, eclesiales, puedan convertirse en una dinámica permanente. Así es. Melvin, muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero en la cuarta temporada. Claro, con todo gusto, y de repente otra dentro de la misma tercera, no hay ningún problema. Gracias, Melvin Duarte, por habernos acompañado esta noche en Blanco y Negro. Me despido agradeciéndole a todas las personas que pasan pendientes, escribiéndonos. Gracias por la aceptación de este espacio en Suyapa Medios, realmente. Y de eso se trata, que cambiemos la vida, así como nos dice Suyapa Medios. Que tengan un extraordinario día, por supuesto. Sigan la programación de Suyapa Medios. Con permiso.